Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a esta clase de física. Hoy iniciamos una serie de videos donde desarrollaremos ejercicios de Olimpiadas de Física, Olimpiadas Hondureñas de Física. Este ejercicio que desarrollaremos el día de hoy corresponde a la primera ronda del año 2017. El ejercicio dice así. Un estudiante se desplaza tal como se muestra en la figura. Si cada cuadrado es de 1 centímetro, calcular la magnitud y la dirección del vector resultante. Y ahí se muestra la trayectoria que lleva el estudiante hasta llegar a su punto final. Para poderlo analizar, hay un método que podemos utilizar para determinar el vector resultante, que corresponde de el inicio o la cola del primer vector hasta la cabeza del último vector. Ese vendría a ser el vector resultante. Repito, del inicio o de la cola del primer vector a la cabeza del último vector. Este tema correspondería a suma de vectores. En este canal hay una explicación de cómo desarrollar este tipo de ejercicios. Tú lo puedes buscar para que pues tengas las ideas generales del desarrollo de suma de vectores. Si tú te fijas en este vector resultante, se puede generar un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo, pues podemos utilizar lo que conocemos como el teorema de Pitágoras. Tú lo que necesitarías saber es cuál es el valor de los catetos para poder aplicar la fórmula del teorema de Pitágoras. En este caso, pues en la base, que sería el cateto 1, hay una longitud de 4 centímetros, porque el enunciado dice que cada cuadrado tiene una longitud de 1 centímetro por lado. Y del otro cateto hay una longitud de 3 centímetros. De esta manera, pues podemos decir que la base podríamos llamarlo cateto A y el lateral, pues cateto B. Y R vendría a ser la hipotenusa. Aplicamos el teorema de Pitágoras, sustituimos valores, desarrollamos la fórmula y de esta manera podremos encontrar el valor del vector resultante o la magnitud del vector resultante, que sería de 5 centímetros. Ahora bien, un vector no solamente tiene magnitud, también tiene dirección. En este caso, pues lo vamos a representar por medio de este ángulo. El ángulo lo tendríamos que calcular utilizando cualquiera de las funciones trigonométricas. En este caso, pues tangente, pero puede ser seno o coseno. Tangente, pues vendría a ser el lado opuesto del ángulo, que sería el correspondiente al cateto B, entre el lado adyacente, que vendría a ser el cateto A. Despejamos, el ángulo sería igual a la tangente inversa de B entre A, o sea, tangente inversa de 3 entre 4, y el ángulo sería de 36.87. Este vendría a ser el desarrollo más rápido que podríamos dar a este ejercicio. Sin embargo, hay un método más desarrollado, que consiste en utilizar las componentes de cada uno de los vectores. En este caso, pues el vector resultante sería del punto inicial al punto final donde llega el estudiante. Pero si tú te fijas, está dividido en varios vectores. Podríamos decir que este vector vertical lo podríamos llamar como vector A, el horizontal vector B, hay otro vector vertical que podríamos llamarlo vector C, que apunta hacia abajo, el vector D que apunta a la izquierda, el vector E que apunta hacia arriba, el vector F hacia la derecha, el vector G y finalmente el vector H. Para eso nosotros podemos desarrollar una tabla. A este método se le conoce como el método analítico de la suma de vectores,
y empezamos escribiendo pues el nombre de cada vector. Posteriormente determinamos la longitud de cada vector. Por ejemplo, el vector A tiene una magnitud de 5 centímetros, el vector B tiene una magnitud de 6 centímetros, el vector C tiene una magnitud de 3 centímetros, el vector D tiene una magnitud de 3 centímetros hacia la izquierda, el vector E tiene 2 centímetros, F tiene 2 centímetros, G tiene 1 centímetro y H tiene 1 centímetro. Eso lo podemos escribir en la tabla. En la tabla también tiene que estar representado el vector resultante, el vector R. Adicionalmente, escribimos los ángulos. Mira, si A es un vector totalmente vertical en un sistema de coordenadas X, Y, pues el vector A tendría un ángulo de 90 grados. Vamos a determinar cada uno de los ángulos. El vector B, solo el vector B, si analizamos solo el vector B, entonces, como es un vector totalmente horizontal, en un sistema de coordenadas, pues no tendría ángulos. Su ángulo sería 0. El vector C, pues en un sistema de coordenadas X, Y, como apunta hacia abajo, y si determinamos el ángulo del eje X positivo, en este caso hasta el vector C habría un ángulo de 270 grados, en el vector D habría 180 grados, el vector E pues habría 90 grados, el vector F 0 grados, porque está sobre el eje X, el vector G pues es totalmente vertical hacia abajo, tendría un ángulo de 270 grados, y H pues 180 grados. Los escribimos en la tabla y a continuación procederíamos a calcular las componentes en X de cada uno de los vectores. Como el vector A es totalmente vertical, no tiene componente en X. Lo podríamos calcular multiplicando 5 por coseno de 90 es 0. Pero es evidente, como el vector es totalmente vertical, no tiene componente en X. El vector B, como es totalmente horizontal, pues su magnitud se podría calcular multiplicando 5 por coseno de 0. Como es totalmente vertical, pues es evidente que toda la magnitud corresponde a la componente en X, 5. El vector C es totalmente vertical, no tiene componente en X, pero lo podríamos calcular multiplicando 3 centímetros por coseno de 270 y el resultado es 0. El vector D es totalmente horizontal, pero apuntando a la izquierda. 3 centímetros por coseno de 180 es negativo. Atento a este dato, tú tienes que escribir el valor negativo. 3 centímetros negativo. Es evidente porque el vector apunta hacia la izquierda. El vector E, que tiene 2 centímetros, lo multiplicamos por coseno de 90. Como es un vector totalmente vertical, no tiene componente en X, su valor es 0. La componente en X del vector F es totalmente horizontal, multiplicamos 2 centímetros por coseno de 0, el valor es de 2 centímetros, toda su magnitud es componente en X. El vector G es totalmente vertical, no tiene componente en X, pero lo podemos calcular multiplicando 1 centímetro por coseno de 270, que es 0. Y la componente en X del vector H es totalmente horizontal, sería 1 centímetro por coseno de 180, es negativo. Atentos a estos valores, tenemos que escribir lo negativo, 1 centímetro por coseno de 180 menos 1 centímetro. Y ahí están las componentes en X. Fíjate que a continuación hacemos la sumatoria y nos da como resultado 4 centímetros. Este vendría a ser 4 centímetros la componente en X del vector resultante. Hacemos el análisis ahora de la componente en Y de todos los vectores. Para ello vamos a utilizar la función seno. En este caso pues sería 5 seno de 90. Pues seno de 90 es 1 y 5 por 1 es 5. Esa es la componente en Y del vector A. La componente en Y del vector B, como el vector B es totalmente horizontal, no tiene componente en Y, pero lo podemos calcular multiplicando 6 por seno de 0. Seno de 0 es 0 y 0 por 6 es 0. La componente en Y del vector C es totalmente vertical.
3 por seno de 270 es menos 3. Atentos, el signo se tiene que escribir con menos 3. Es evidente porque apunta hacia abajo. La componente en y del vector d, como es totalmente horizontal, no tiene componente, pero lo podemos calcular multiplicando 3 seno de 180 y eso da 0. La componente en y del vector e, pues sería 2 seno de 90, que es 2, positivo. Es totalmente vertical, por lo tanto toda su magnitud es componente en y. Y la componente en y del vector f es, como es horizontal, no tiene componente en y, pero se puede calcular multiplicando 2 por seno de 0, es 0. El vector g, pues sería, como es totalmente vertical, pues toda su valor es componente en y. 1 por seno de 270 es menos 1, negativo. Y finalmente el vector h, que es horizontal, no tiene componente en y, pero lo podemos calcular multiplicando 1 por 180, es 0. Escribimos en la tabla y si tú te das cuenta, al realizar la sumatoria de todas las componentes, tendremos prácticamente el mismo resultado que teníamos en el desarrollo anterior. 4 centímetros el valor de un cateto, 3 centímetros el valor del otro cateto. En este caso, la componente en X y la componente en Y respectivamente. ¿Qué tendríamos que hacer? Aplicar el teorema de Pitágoras. Desarrollamos la fórmula y encontramos, como puedes ver, el valor de 5 centímetros de longitud. Para calcular el ángulo, pues tendríamos que aplicar la fórmula anterior. Podrías utilizar seno, coseno o tangente y el valor sería el mismo que hemos obtenido anteriormente. Este ha sido el desarrollo de este ejercicio. Gracias por tu atención.